Hola, hola, bienvenidos de regreso a Tangente Podcast. Hoy me acompañan Fátima Alfaro. Hola a todos, qué gusto otra vez. Y Rudy Herrera. Hola, hola, gusto también. Y yo soy Lucy Rodríguez y antes de empezar quiero hacerles un par de recordatorios. El primero es que por favor se suscriban a nuestros canales en YouTube y en Spotify y que nos sigan en redes sociales porque ahí ponemos pues noticias, pequeños clips de los videos que hacemos aquí en el podcast que son mucho más fáciles de compartir, ¿verdad? Si hay algo que les gustó del podcast es probable que puedan encontrar un clip que es muy fácil de enviarlo a amigos y amigas para que a lo mejor también se quieran suscribir a nuestros canales. O a tíos y tías en los grupos de WhatsApp y ahí También. le pueden recompartir. También, sí, sobre todo si es algún tema que dicen, ay, no, ¿cómo le explico esto a mi tía? Pues le pueden mandar su clip de Tangente Podcast. Y luego les quería contar que después de vivir la emocionante experiencia de la Feria Internacional del Libro en Guatemala, la FILGUA, la aventura literaria no ha terminado, solo está comenzando. Bajo el concepto Continuemos nuestro viaje literario, invitamos a todos los amantes de la lectura a mantener viva la llama de la pasión por los libros y continuar explorando un mundo infinito de palabras, imaginación y conocimiento. Así que ya saben, hay 10% de descuento en todos los libros si se compran en las tiendas en Zona 1 y Zona 10. Hay tiendas Piedrasanta en Quinta Calle y en 11 Calle en Zona 1. Y también hay envío gratis en la página web www.piedrasanta.com y en redes sociales. Así que ya saben, si necesitan libros, si quiere aprender más de qué es lo que pasa en el país o de cualquier otro tema que le llame la atención, pues ahí está Piedrasanta. Bueno, así con estos anuncios podemos continuar. Hoy queríamos empezar, la verdad es que no lo planeamos así, pero hay un par de tweets o X's, ya no sé cómo se llaman, que nos llamaron la atención. Sí, no sé, ya nos fregaron el vocabulario. Tweets, creo que son posts, porque ya vi que retweet ya cambió a repost. Entonces un par de posts de X. Ajá, unos posts X. No, me rehuso, le vamos a llamar tweets. Hay un par de tweets que queríamos traer a su atención. El primero fue hoy en la mañana, pues una mujer muy decepcionada de la Universidad Francisco Marroquín y de cómo la universidad está tomando un giro a la izquierda. Y para demostrar ese giro a la izquierda, pues ella pone una foto del último día de clases que tuvo Daniel Herring en la universidad, donde él está sosteniendo un póster como este que tenemos aquí. Este que dice marxism o marxism o como quiera pronunciarlo. y ese póster pues es muy icónico de Dani porque él lo tuvo en su oficina años, lo tiene en su casa, lo trajo aquí al set y yo creo que la señora pues yo no sé si por falta de conocimiento o por mala hazaña estaba pensando que la persona retratada en ese póster es Carlos Marx o Karl Marx. Y déjenme decirles que no, este es un comediante llamado Groucho Marx, que hacía cine en blanco y negro, de esa como comedia corporal que se hacía antes en el cine mudo, divertida, chistosa. Les invito a buscar a Groucho Marx y ese es el personaje que por algún motivo a Daniel le encanta, el juego de palabras entre marxism de Karl Marx y marxism como una broma, es como decir me río del marxismo, no sé cómo explicarlo. Entonces así, tranquilos, si ustedes ya habían visto este póster en nuestro set, sepan que no es ningún tipo de llamado a convertir a la gente al comunismo opresor. También es como, o sea, como que yo sé que qué chafa si tenés que explicar los chistes porque entonces ya no da risa. Sí. Pero si tuviésemos que explicar algo así tendría que ver con como el comunismo se utilizó mucho tiempo como, o el discurso del miedo al comunismo como ese fantasma que perseguía, que iba a dar miedo, que ya venía, y todas las cosas que se usaron para ridiculizar al otro bando y utilizar el marxismo como esa herramienta de infundir de miedo, que al final después se desmintió y da un poco de risa cómo es que muchas personas se creyeron eso. Entonces, como digo yo que tiene sentido bajo ese lente, pero no necesariamente por eso es que no lo tomemos en serio, ¿verdad? Sí. O sea, ese es el punto de reírnos un poco de eso. Es más un llamado a reírnos y también de informarse, porque ahí eso no lo entiende el chiste. Si uno sabe quién es quién, entiende el chiste y se nota pues en las... Creo que en las
las interacciones con Daniel, y si lo han escuchado aquí, uno sabe que él también no se toma las cosas demasiado en serio. Ajá. Es apasionado, pero se le pasa. Sí. Entonces, a menos que sean temas culturales, que ahí ya no me meto yo, ese es otro campo. ¿Cuál va a ser la mejor serie del mundo? Y temas con Arnoldo. La batalla entre Keanu Reeves y ¿quién era el otro? Sí. ¿Quién era? Que se estaban peleando. O sea, yo estuve aquí en esa conversación, no me recuerdo, pero ya se estaban peleando por 2 actores. ¿Robert De Niro no era? No, era... Harrison Ford y Keanu Reeves. Sí, que era el mismo personaje siempre. Ajá. Sí, pero bueno, sí. Yo creo el fantasma de Daniel sigue por aquí porque cuando está habla mucho y cuando no hablamos de él. Sí. Es broma, ya, suficiente. Pero sí me da risa. Bueno, es muy cierto lo que tú decís de que el antídoto del miedo es la risa. O lo divertido, digamos. Y yo creo que, en parte eso es lo que hace ese póster, como, ¿por qué vas a tenerle miedo al marxismo? Pues? O sea, ¿por qué dejar que te manipulen con el fantasma del comunismo? Y bueno, ese era uno de los tweets que quería traer a colación en el programa de hoy. Y el otro tweet que quería traer a colación es uno que nos conmovió. Este no nos dio risa, sino nos conmovió, que muestra una fotografía de un señor ya de la tercera edad que está asistiendo a un meeting de Semilla y tiene un cartel hecho a mano, se nota, que dice: lo estábamos esperando desde 1951. Y bueno, platicando de esto, también Rudy nos contaba que él está leyendo un libro de un discurso importante o un manifiesto que hizo Juan José Arévalo, y en medio de su lectura ha encontrado muchos paralelos con lo que vivimos hoy. Y yo creo que gran parte del demográfico que está apoyando a Arévalo, además de los jóvenes, son esas personas de la tercera edad que recuerdan con cariño a Juan José Arévalo, cosa que uno podría decir, a cualquiera le queda el zapato muy grande. Y quizá ese era el miedo al principio. Pero yo he de decir que he visto que sí se ha logrado como encontrar esa expectativa en lo que hemos visto ahora, de la forma en que pues, Bernardo Arévalo se está acercando a la población. Así que, Rudy, contanos qué paralelos has encontrado y qué cosas has visto que al final todo cambia, pero nada cambia, digamos. Sí, pues, si quieres, nos muestra también un poco el libro, ¿verdad? Este es un libro que pueden encontrar de diferentes maneras. Puede ser en internet, puede ser diferentes ventas de libros, así que ustedes escojan cuál es la que deciden, pero se llama Arévalo, Discursos desde una Guatemala inconclusa, de la editorial Catafixia. Tiene varios discursos que dio Arévalo, Juan José Arévalo, y pues yo encontré ahí que de manera sorprendente hay muchas cosas que él ya habla como superadas en el momento que está dando que se está transmitiendo este manifiesto. Se hace en la radio TGW en febrero de 1945. ¿Y qué quiere decir esto? Él ya fue electo, ¿verdad? Y es el inicio de su gobierno, pero él toma como ese punto ya un punto de referencia de pruebas superadas, dice él. Ajá. Que hay un pasado antes de la revolución, y que ese pasado ya se superó porque vienen los tiempos de la revolución. Poco iba a saber él en ese momento que en 1954 iban a cambiar las cosas, ¿verdad? Pero entonces me puse a pensar como de manera reflexiva así, ¿qué tanto hemos cambiado? Y encontré un par de frases que de verdad me sorprendieron que sean tan similares a lo que hemos visto ahorita. Entonces, para darles un ejemplo, aquí hay una que habla del servilismo, ¿verdad? Y habla de cómo la vocación del servicio público ha sido abusada a tal punto que ya se convierte en servil la relación entre los mismos cuerpos del servicio civil. Y dice: el servicio ha sido una de las formas de la indecencia pública en las administraciones anteriores. El halago permanente, el regalo adulón, el elogio indebido, los actos oficiales con aparato de solemnidad religiosa, el cumpleaños convertido en fiesta patria, las condecoraciones al gobernante, la triplicación de los sueldos a base de pensiones, la justicia consultada al Ejecutivo, los legisladores llamados a la Casa de Gobierno, la adjudicación de virtudes que el gobernante no tiene, etcétera, 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 no fueron sino las formas aparatosas de un fondo de abyección moral y política que perduraba en las esferas oficiales por obra de la Escuela de Estrada Cabrera. Entonces él lo lleva hasta los 1900, a inicios de 1900, ¿verdad? Que terminaron en 1920, al inicio del siglo, digamos, primera quinta parte del siglo, y hace sonar como que eso era parte del pasado.
Ajá. Pero después me puse a pensar y me recordé de un montón de escenas que he vivido yo, o que he visto, en donde se inaugura la rampita para gente con discapacidad y se hace un gran protocolo y un himno y se hace una gran publicación. El RENAP, el himno. Sí, el himno del RENAP, varios himnos, ¿verdad? Y como que el del TC todo también, el TC, sí, el protocolo que existe alrededor de esto, como yo te rasco la espalda y te condecoro y después vos me condecorás a mí. Y me recordó también de una escena creo que era de Cantinflas, una película de Cantinflas donde él le reconoce el mérito a un gobernante. El gobernante dice, pues muchas gracias, no me lo esperaba yo. Entonces, tengo esta medalla para ofrecerle también a usted. No, yo también tengo esta otra medalla para ofrecerle. Y se les comienza a acabar las medallas. Entonces, comienza a pedir como que a sus generales y ellos se comienzan a tapar sus propias medallas para no tener que darlas, pero... No sé qué tanto hemos superado esta prueba. Pues yo siento que sí hay esferas del servicio público que no se ha profesionalizado en virtud de lo que debería ser, que es servicio a la población, sino que es entre ellos, ¿verdad? Sí, ese servilismo, como bien menciona ahí en el discurso, también trasciende los diferentes poderes. Eso es lo que la visita del legislador a la Casa de Gobierno, por ejemplo. Digamos, ¿cuántos casos no sabemos de ese tipo de cosas? Bueno, por ejemplo, lo de las champurradas y la ley Tigo, digamos, y esas visitas a la vicepresidenta para que pase cierta ley, o lo que mencionábamos también, o bueno, creo que menciona ahí que hay cierto servilismo también para ciertas clases económicas, o no sé si esto ya soy yo la que se lo está pensando, pero a mí me hizo pensar en, digamos, el CACIF dándole su reconocimiento a Consuelo Porras, por ejemplo, que le da una placa y una medalla y eso. Decir servilismo, y sí se me vienen muchas imágenes a la mente del gobierno y del legislativo también, como unos adulan a los otros para que entre ellos, es como una falsa demostración, digamos, como cuando la población empieza a cuestionar y a criticar a cierto gobernante público, viene alguna institución y le reconoce. La audacity. No, pero yo creo que el servilismo también está, pues la definición está muy atada a el exceso de adulación a una autoridad. Uh-huh. Y si nos ponemos a pensar como que el hecho de que el sistema político, incluso económico, como decías, esté diseñado no alrededor de la meritocracia, sino alrededor de la dedocracia, de tener que caerle bien a la autoridad para entonces yo permanecer en mi puesto o para poder yo adquirir beneficios que tal vez ya tendría yo por derecho o por mi competencia, no es posible por la meritocracia, sino por otras vías. Tiene sentido este servilismo, ¿verdad? Que también lo vemos en el mercado laboral, y eso tal vez Rudy nos podría ampliar más adelante cuando hablemos pero nos falta la modernización de los modelos económicos y las oportunidades. Entonces, uh-huh, cuando son escasas las oportunidades, pues te queda adular e intentar caer bien y intentar aparentar que tu trabajo vale y justificarlo de 1000 formas, aunque sea una oficina que no hace nada y que tiene un presupuesto que solo tenés que gastar para decir que hiciste algo. Eso solo demuestra la falta de modernización del Estado, ¿verdad? Ajá, claro. Y que tiene sentido que necesitemos adular. Y mucha gente diría, es que es cultural, ¿verdad? Como que si estuviese aquí nuestra querida socióloga nos diría que se remonta desde hace mucho decir que tenemos una cultura que está acostumbrada a agachar la cabeza ante la autoridad, pero también tiene que ver en ese momento ya en instituciones estatales que no hemos sido capaces de superar ese estado paternalista, pues. Uh-huh. Yo creo que solo con ese extracto, el hecho de que Juan José se haya dado cuenta de tanto y lo haya resumido también, sorprende, porque es algo que está muy enraizado en nosotros, que lo tenemos normalizado y no lo cuestionamos, pues. Y yo creo que sí sería lo mejor si lo podríamos volver a superar. O sea, si él creyó que ya se había superado en ese momento, sí sería excelente volver a superarlo, porque esto que decías, que al final es como una demostración de poder, digamos, ese servilismo. Es como si otros son serviles hacia mí, quiere decir que que yo tengo el poder. Y también es algo que da como una señal a la población de que entonces esta persona no es cuestionable porque es más allá de humana.
O sea, esta persona está condecorada con la orden de no sé qué. Sí. Esta señora o esta persona le dieron su placa de no sé cuánto. Y entonces... de la y entonces como tiene estas medallas, reconocimientos y órdenes de no sé qué, entonces tal vez no es como cualquier otra persona. Saben que yo cuando trabajé en el gobierno, una de las frases más comunes que escuché y que me tomó como psicoterapiar a la gente a veces con la que trabajé era que me decían, es que no puedo licenciada porque me regañan. Y yo le decía, wow. Pero sí. ¿Cuántos años tiene usted? Usted está en sus 40 y de verdad teme un regaño. Es que no puede ser. O sea, si va a haber una razón por la que no se va a hacer, que sea, mire, licenciada, esto no se puede hacer porque, no sé, está en contra de la ley, o porque no va en línea con la política pública, o porque el presupuesto no está hecho adecuadamente, o porque no contamos con los recursos, las capacidades, lo que sea, pero que no se puede porque me regañan. ¿Me entiendes? Sí. Y es porque ese regaño se teme, porque de ese regaño depende mi trabajo, como bien decías. O sea, si me regaña esta persona que tiene una autoridad, no por su mérito, sino por su conecte o relación o lo que sea, entonces me toca hacerle servil y evitar su regaño también. Sí, ¿no? Y demuestra el abuso de poder que ya está presente, porque entonces ya tiene ejemplos claros de regaño. O sea, no es muy difícil que se les ocurra una situación en donde a alguien le regañaron y cabal. Yo creo que sí me da un poco de cosa y frustración pensar que actualmente muchas personas, así es la relación laboral que tienen, una relación de poder imbalanceada en donde les toca decir, solo esto puedo hacer, este es mi espacio de maniobra, porque sé que aunque yo intente, argumente, tenga todos los datos y quiera servir y sea en beneficio de las personas, no porque me van a regañar. No. Y existe también mucho como enojo de parte del ciudadano hacia ciertos aparatos burocráticos por la ineficiencia, que mucho de eso tiene que ver con que no se le empodera al servidor público para que haga su trabajo de cierta forma, sino está sujeto a que no tiene creatividad para poder explorar formas de cómo hacer su trabajo, sino así se ha hecho 20 años, así hay que hacerlo. Si usted intenta hacer algo nuevo, será regañado. Entonces, pero, o sea, el ciudadano también lo percibe como incompetencia de las personas, que puede serlo también, pero está metida en un sistema donde eso no le permite. Y yo creo que parte de lo importante de discutir esto es que el ciudadano sea capaz de decir las reformas que hay que hacer no es cambiar a la gente o solo decir vamos a cambiar de gobierno, se cambian las personas. Ajá. O solo personas honestas tienen que llegar, que parte de eso tiene que ver, pues, pero más como hay que cambiar muchas cosas en los sistemas. Hay que buscar reformas que pensemos en el largo plazo para que no llegue alguien y nos venda un discurso de que las cosas ya cambiaron y pasen ya 40 años, 50 años y no hayan cambiado nada. Sí, que incluso esto puede ser también en inglés es cautionary tale, pero ¿cómo se dice? Como una historia de aprendizaje de la cual uno tiene que ser cauteloso, ¿verdad? Y en este caso, viendo a Bernardo, viendo las encuestas, si es que él va a entrar a una situación similar, que no dé por superado nada, diría yo. O sea, que no cuente que solo porque ya se ganó la elección, algo ya cambió completamente. Hay muchísimo trabajo que hacer y si quiere sostener ese cambio, tiene que hacer. Igual, si es que Sandra Torres entra, pues también es la misma. O sea, no den por sentado, como han hecho otros presidentes anteriores, que porque les votaron tienen el derecho de hacer todo y deshacer todo y ya ganaron y ya ahí quedó y cambió. El tiempo cambió. Guatemala ya cambió. Y a la ciudadanía también, porque digamos, a veces pensamos como, sí, esto se logró, fue una conquista del ciudadano, lo que sea. Pero si no lo cuidamos, fácil se puede regresar. Digamos, es como la democracia, por ejemplo, que todo lo que se peleó y lo que costó lograr una democracia que se construyó con mucha ilusión, porque si tú escuchas a la gente que te cuenta de esa constituyente, de cómo la gente fue a votar por sus planillas y todo el mundo estaba atento a lo que iba a pasar con esa constituyente en la primera elección, en la era de democracia, pues siempre cuentan esa historia como con mucha ilusión y esperanza que tenía la población. Pero viendo el retroceso democrático que ha habido en los últimos años, te das cuenta que si no lo cuidas, muy fácil lo puedes perder. Sí.
Pues mire, encontré otras cosas, si les interesa, podemos seguir. Pasemos. Pues, tengo aquí opciones. para mucho el servilismo. Tengo opciones. Hay una de libertad de opinión, una de economía y una de religión. ¿Cuál prefiere? Empecemos con libertad de opinión. Libertad de opinión. Bueno, pues hay que considerar el momento en el que estaban, ¿verdad? Que venían de una dictadura de Jorge Ubico, después entra Ponce Baides, entonces muchas de las libertades estaban restringidas bajo esas dictaduras. Entonces él viene a opinar sobre la libertad de opinión específicamente y dice, dice, absoluta libertad de opinión sobre todo, así es como comienza esta sección del párrafo, pero más adelante dice, pero la libertad de opinión no supone la libertad de calumnia ni la libertad de injuria. La opinión a que se refieren las leyes es a una reacción natural ante un acto producido, ante un hecho objetivo. Continúa diciendo más cosas, pero esa es la parte clave, que libertad de opinión no supone libertad de calumnia ni libertad de injuria. Y después da unos ejemplos, dice, la calumnia ha venido a constituir por eso el arma natural de ciertos partidos políticos. Ajá. Así dijo el poncismo, ¿verdad? De Ponce Baides, que yo había utilizado un doble pasaporte al salir de la Argentina. Así dijeron ellos mismos, que yo traía dinero nazi. Así han afirmado los herederos del poncismo en nuestros días, que la misión Toriello había ido a Washington por orden mía para obtener dinero en los Estados Unidos. Y después se dedica un poquito a aclarar cómo estas cosas pues, eran falsas, y el tiempo le dio la razón que era pura calumnia, ¿verdad? Uh-huh. Y me puse a pensar, bueno, ¿qué tan distante estamos en términos de el uso de la desinformación como arma política, uh-huh, ¿verdad? Porque ahorita estamos viviendo en tiempos un poco más conectados, y quizás hemos visto evidencia y hemos hablado aquí a veces de cómo es que es más fácil incluso regar algunas de estas calumnias, ¿verdad? Y es más difícil también adjudicar la responsabilidad, el origen de quién lo comenzó a regar. Entonces, no sé, ¿qué piensan? Sí. ¿Qué tanto han cambiado? ¿Qué tan similares tiempos vivimos? Incluso lo que tú decías, a veces es más grave, porque yo no sé si a ustedes les ha llegado estos videos editados donde cambian totalmente las palabras. O sea, es un extracto de una entrevista de Bernardo Arévalo y le cambian las palabras de su boca literalmente. O sea, si tú ves la entrevista original versus ese clip que está circulando, está totalmente editado y tergiversado para decir algo que no es. Me da risa lo del pasaporte, porque también esa es la otra de las mentiras que ahí sí se puede dar definitivamente en el origen, porque la misma Sandra Torres es quien lo ha dicho, de que Bernardo Arévalo no debería de poder ser presidente porque nació en Uruguay. El uruguayo, dice. Ajá. Despectivamente, ¿desde cuándo nos caen mal los uruguayos? No sé. Como sociedad? No sé. A mí me caen muy bien los uruguayos, la verdad. También. Son una nación muy civilizada, la verdad. Pero sí, suponete, incluso al punto que... O sea, lo que tú decís, a veces es difícil dar de dónde vienen, pero otras veces ya el descaro. Hoy en la mañana circulaba un video en el que la misma Sandra Torres, en un meeting con micrófono en mano, viene y dice que en Semillas son afeminados y todos son una partida de huecos. Esas son sus palabras. Yo no sé si quizás Sandra Torres se fue a tomar y no tomó su Party Smart. Y entonces todavía estaba bajo efectos del alcohol. Para que usted no le pase, recuérdese que antes de tomar se puede tomar su Party Smart, que le ayuda a metabolizar los efectos del alcohol en el hígado y evita los molestos efectos de la resaca, para que después no esté diciendo palabras que no tiene que decir públicamente. No llega al trabajo a hacer desastres. Sí, pero sí me parece, bueno, en este caso es la pura desesperación, siento yo, que ya raya en la imprudencia, pero sí me parece que se ven estos paralelos de desinformación donde el recurso del partido opositor es la calumnia y la injuria, como tú decías, ¿no? Y también yo creo que una vez se consolida la democracia, esto suena como que si fuera fácil, una vez un checklist, ¿va? No, pues. Democracia, check. Me refiero Listo. a que... Súper, también, no, súper no lo he hecho. Consolidar la democracia, no. Pero nos vamos acercando a la consolidación de instituciones más democráticas y tenemos partidos más institucionalizados, como que se va dignificando un poco el actuar político, la política, el servicio político, y parte
de reconocer y promover ese actuar político es entender como el fair play, que no queremos una política en donde parece cangrejos, que alguien va haciendo algo bien y te lo querés bajar a como del lugar, como que no querés juego sucio. Y tal vez estamos muy acostumbrados a eso, de deslegitimar al otro, pero en el deporte lo vemos muy bien, como si de verdad querés competir con el otro, tenés que aceptar al otro, reconocerlo y legitimarlo, pues. Y ser mejor, o sea, ser mejor, no hacerlo peor a él, sino ser mejor uno. Y como que a mí me gusta mucho el CrossFit, pero había uno de los mejores de todos los tiempos que decía: yo quiero que mis oponentes estén en el mejor estado físico que han estado, porque cuando yo les gane, quiero entonces demostrar que soy lo mejor que pude ser. No quiero que los otros estén lesionados o que no hayan logrado, o se hayan levantado de mal humor, lo que sea. Como que si te voy a vencer, que sea en el mejor estado en el que puedas estar y entonces que gane el mejor, literalmente. Y yo creo que es algo que nunca hemos probado en Guatemala dentro de nuestra política, que creemos que no merecemos. Pero si nosotros vemos afuera, en otros países, como que el servicio público está más dignificado. Si alguien te dice que trabaja para el Estado, la gente le tiene cierto respeto, cosa que no tenemos acá, pero viene desde eso, como que acostumbrarse a competir de forma chuca, pues, como diríamos coloquialmente. Sí, Bueno, pues si quieren pasamos al otro. Espérame, no sé qué decir. Yo todavía tengo aquí unos comentarios. Quiero porque sabes que ahorita que mencionabas esto, y qué torpeza la de esos asesores políticos. Sí, porque realmente a quién le gusta y quién celebra el juego sucio. O sea, tú ves cosas como la gloria de Francia en el Mundial y de repente Zidane viene y le pega un cabezazo en el torso al otro jugador y se te acabó tu gloria. O sea, nadie celebró eso. ¡Hala, qué buenísimo Zidane, qué macho, qué toro! O sea, todo el mundo dijo qué decepcionante, qué triste que se vaya así, qué vergüenza, etcétera. Tú ves, por ejemplo, en el tenis, cuando hay una pelota que sale, pero el mismo jugador al cual no le favorece que salga la pelota, antes de que el otro haga challenge, dice, sí salió, y lo reconoce. La gente le aplaude. O sea, cuando la gente juega limpio, la audiencia aplaude. Cuando los deportistas juegan sucio, pues todo el mundo buchea, no le gusta, dicen qué vergüenza, qué bajo cayó, etc. Ya no quieres verlo ni siquiera. Entonces, ¿no? ¿Por qué un asesor político quiere colocar a su candidata o candidato en una posición en que la gente va a sentir vergüenza, decepción, náusea y demás, en vez de colocarlo en una posición en donde podría causar admiración, respeto y decir que bien, o sea, yo quiero apoyar a alguien que juegue limpio, como tú bien decías? Eso una cosa. Y luego también el peligro que yo veo en este caso, y bueno, me imagino que algo así pasó en tiempos de Arévalo también, que mucha de esta campaña negra o de esta mal utilizada libertad de expresión, porque es libertad de calumnia o de injuria, digamos, afecta ya a grupos poblacionales. O sea, decir que Sandra Torres venga y piense, que diga en una tarima que son afeminados y son huecos, etcétera, y que ella piense que eso es algo que no le va a afectar a los homosexuales. O sea, ahí hay un peligro. El decir ser homosexual está mal, o usar la homosexualidad como un instrumento de odio, como decir, uy, no, huyamos de esto. O la diversidad de familias también. Ah, sí, la familia de papá y mamá y nada más. ¿Y qué pasa con las familias que solo tienen mamá? ¿O qué pasa con las familias en que hay, no sé, una segunda esposa, un segundo esposo? O sea, ¿qué pasa con todos los otros tipos de familia? Y bueno, también, ¿por qué no, verdad? Aunque en Guatemala aún no es legal, pero ¿qué pasa con familias homosexuales? Pues ellos también vienen de una familia, como dijo Aldo Dávila aquí el otro día, ¿no? Sí. El hecho de usarlos como un blanco de ataque me parece sumamente peligroso, en especial porque no toda la gente se toma la molestia de después verificar y decir si esto es cierto o es falso, o si esto es correcto o incorrecto. Hay una película que se llama The Doubt, que es algo ya viejita, donde sale Meryl Streep y Philip Seymour Hoffman, que trata de algo nada que ver, pero hay una escena, o sea, trata como de un caso de pederastía en la iglesia y todo, es muy buena la película. La duda. La duda, okay. Esa. Sí. Ajá, y hay una escena en que este sacerdote, Philip Seymour Hoffman, sabe que empiezan a sospechar de él y entonces quiere hablar acerca de los rumores en su homilía del domingo.
Y entonces está dando su homilía el domingo y cuenta como que esta pequeña fábula moderna y dice que hay un sacerdote que está confesando a una señora, ¿no? Y entonces la señora llega y le dice, padre, mi pecado es que estoy chismeando, pues estoy hablando rumores, cosas malas de la gente y todo. Y entonces el padre viene y le dice como, bueno, esto está mal, lo que sea. Y entonces ella le pregunta cuál va a ser mi penitencia. Entonces el padre le dice, quiero que agarres una almohada y subas al techo de tu edificio de apartamentos y rompas la almohada y dejes que todas las plumas salgan con el viento, digamos. Y entonces la señora vuelve y le dice, padre, ya lo hice. Y ya tengo mi absolución. Y el padre le dice, no, ahora tenés que ir a buscar todas las plumas. Y entonces el padre, la señora le dice, padre, pero eso es imposible. Y bueno, el personaje viene y explica que eso es lo que pasa con los rumores. O sea, es imposible buscar cada una de esas plumas. Es imposible buscar a cada una de esas personas a la que le llegó la calumnia o la injuria y corregir y decirle, no, mira, esto que tú creías es falso. Esto es fake news o esto es campaña negra. ¿A qué hora encontrás a cada persona a la que impactó ese pedazo de información, digamos? Sí, gran analogía. Ahí les voy a buscar la escena y se los voy a mandar. Sí, es buenísimo. No, de hecho, yo de crianza católica sí sabía que es así como... O sea, escuché muchas veces ese pecado, ajá, más en colegio de mujeres, ya se imaginarán, los chismes vuelan, pero sí era cosa seria, pues, o sea, uno se le tenía miedo a chismear. Sí, ajá, en mi caso sí, y de cierto modo, cuando uno es adolescente, como que sí se tiende, como que le importa mucho si alguien está chismeando de uno, entonces como que nos protegió de muchas de esos dramas. Yo crecí en un colegio donde, a pesar de que éramos colegio de mujeres que se dicen que es muy dramático, pues no hubo dramas. Y tal vez eso ayudó, así que tal vez nos conviene un poco tenerle miedo a chismear. y eso que hay diferentes chismes, a campaña negra y calumnia y demás. Sí, dedicar esfuerzos en más grave. Inteligencia artificial para recrear la voz de Bernardo Arévalo diciendo malas palabras en contra de Sandra y así. Sí. No, hay niveles. Yo creo que sí, hay niveles. Y la tecnología nos presenta este debate. A mí me encanta Black Mirror, ¿verdad? Entonces, el desarrollo de la nueva tecnología te presenta debates que no tenías antes. Cabal, sí. Y uno de ellos es esto, toda la posible modificación. Las siguientes elecciones vamos a ver posiblemente todo esto de los deepfakes, ¿verdad? Ya implementados más profundamente. O si no es que las vemos en las elecciones de otros países. De otros países, sí, no sé. Entonces eso me pone a mí como que a preguntarme, puchica, ¿qué tan o dónde trazamos la línea para la regulación de esto? Porque no podemos dejar completamente ese libertinaje, libre, claro. ¿Verdad? Pero interesante que le tocó también aclarar eso a Bernardo, a Juan José. Sí. Pues bueno, el siguiente tiene algo que ver con la religión, ¿verdad? En un país bastante católico en ese momento, pues él tenía que venir y reconocer un poquito la historia de cómo es que el catolicismo había abusado de ciertos momentos de la historia guatemalteca, pero que de todos modos se había logrado encontrar un balance en donde la libertad de culto fuera lo que marcaba la nueva regla. Entonces él, en su discurso, ya pasando al tercer ejemplo, me emociono y se me Dale. Dale. Es que cuando me comienzo a nerdear, en mi clase de economía me pasaba también agarrando una tangente. Yo les decía, ojo que si me emociono, díganme que le baje la velocidad porque comienzo a hablar cruzado. Aquí se vale emocionarse por los libros, Rudy, dale. Bueno, entonces dice, queremos una Guatemala sin problemas religiosos, ya que por fortuna hemos llegado a superar estas cuestiones. Y aquí dice directamente eso. El catolicismo seguirá gozando de todas las libertades que la Constitución le ha reconocido para el libre ejercicio de su culto. A los católicos, como católicos, no debe interesarnos más que eso. Los católicos que además de su fe religiosa quieran trabajar para la solución de ciertos problemas económicos sociales, deben incorporarse a cualesquiera de los partidos políticos que ofrezcan realizar esa defensa. Pero el catolicismo no puede convertirse en partido político. Y el que quiera intentarlo estará confundiendo el catolicismo, doctrina religiosa para la salvación de almas, con la política, doctrina económico-social para la conducción de los pueblos. Entonces hace una distinción clara de religión y actividad político-partidaria, ¿verdad? Pero no las desliga completamente porque dice que las personas
incluso como él, porque él dice como nosotros, ¿verdad? Debemos encontrar espacios. Entonces, no sé, yo he visto ahorita en el discurso reciente mucho más claramente una agenda orientada a la afinidad religiosa, ¿verdad? He visto a ciertos personajes de la iglesia evangélica, pocos, ¿verdad? No la mayoría, pero un par de ejemplos en donde están tomando un protagonismo que no habíamos visto, yo no había visto antes, y que creo que no es lo deseable desde mi punto de vista de un Estado que promueve la libertad de culto y un Estado laico que permite que cada quien crea en lo que quiera, pero que no se haga ley a partir de doctrinas religiosas. Entonces, no sé qué les parece a ustedes. ¿Creen que hay similitudes, hay diferencias? Lo que sí es que es católico solamente y no evangélico, ¿verdad? Eso se ha cambiado. Eso veo esa diferencia como muy clara, pero de todos modos sigue la religión ahí. ¿Qué piensan? Pero sí hay un patrón. Suponete, ahorita más inmediato me hizo pensar en esas gigantografías donde dicen los cristianos somos no sé qué. De la iglesia de Satán o no sé qué. Que dicen, como los cristianos estamos en contra de la iglesia de Satán, que tiene influencia en redes sociales, algo así dice. No, pero había otra que dice algo así como, los cristianos queremos, algo así como familia de papá y mamá, los cristianos estamos en contra del aborto, y este tipo de cosas. Pero también cosas como el hecho de que el vicepresidenciable de Sandra sea un pastor evangélico, o que haya un diputado que es hijo del pastor de las iglesias Ebenezer o algo así. No, realmente no sé mucho yo de las iglesias protestantes en Guatemala, entonces si me equivoqué de iglesia, perdón. Pero sí me hizo pensar en cómo sí se está haciendo una instrumentalización política de la religión, en especial desde el lado de las iglesias protestantes. Yo también quería decir como que puede ser paradójico, pero es así como la libertad de expresión, Juan José hacía un límite a la libertad de expresión diciendo puedes expresarte como querrás, pero las calumnias y las injurias no deberían estar incluidas en esa libertad. Pone un límite, como que puede entenderse mal la libertad religiosa con el hecho de, como yo tengo el derecho a ejercer la religión libremente, entonces puedo dejar que mi decisión a la hora de votar esté influenciada solamente por la religión. Como que yo creo que esa es una mala forma de poder expresar nuestra libertad de religión, porque deberíamos tener claros los conceptos, así como él cierra, o tú cerraste esa cita diciendo hay que separar las cosas. O sea, tú puedes tener una libertad, pero en el momento en el que tú querés mezclar las cosas, vas a coartar la libertad de alguien más. Entonces, ahí es donde está el límite de la libertad, que muchas personas, cuando empezamos a estar a favor de la libertad, confundimos. Y así como él bien hacía el ejercicio del límite, aquí también hay un límite. Pues, o sea, sí puedes ejercer, puedes ser muy religioso, pero hay que aprender a separar las cosas, porque eso nos afecta a todos. Y creo que hay que poder encontrar puntos en común con personas que no comparten la religión, pero sí comparten otros valores. Entonces, uno debería poder argumentar por qué está en contra del aborto, o por qué está a favor de ciertos derechos específicos por los que uno aboga. O sea, uno debería poder encontrar esa forma de comunicarse con alguien y que no sea la religión el punto de contacto, sino que la razón y la convivencia y algunos valores que como que son el norte o el horizonte al que ambos queremos llegar ahí. Y por eso, para llegar ahí, yo creo que mi ruta es esta, y te digo los argumentos y los datos y busco ejemplos. Pero si es puramente religiosa la forma en la que yo intento conectarme con otras personas, me estoy cerrando a una gran población del mundo, ¿verdad? Y aquí en Guatemala cada vez más a una población que tiene diferentes niveles de compromiso con la religión. Yo conozco gente que podemos agrupar a todos los católicos, ponerlos en un gran espacio y vamos a ver algunos que van a misa todos los domingos, otros que no van, otros que solo han hecho ciertos actos, esos sacramentos. Entonces, hay diferentes niveles, ¿verdad? Y cada quien lo toma de manera distinta. Y si el punto en común es ese, voy a encontrar que todos tenemos diferentes puntos. Entonces, sí debería haber una forma de conectar con personas independientemente de la religión, creo. Sí, y el problema de instrumentalizar la religión también es que hoy esa instrumentalización te favorece a ti, pero mañana esa misma instrumentalización puede favorecer a otro y estar en tu contra.
Sí, es una expresión del autoritarismo literal, o sea, imponer valores a otros que afectan su vida personal es una forma de autoritarismo. O sea, democracia consolidada, no check. No check, ¿no? O sea, sí. Más difícil, pendiente, va. Y sí, si ves ahí, o sea, él estaba intentando ponerle límites a los católicos, pero ahora... O sea, se dio la vuelta la cosa. Bueno, no es como que sean opuestos católicos y evangélicos, pues, pero me refiero a que ahora es otra la población a la que se le debería de poner un límite. No, quizá no la población, sino quizá las personas en el poder o que están intentando instrumentalizar el poder a favor de esta religión. Me hizo pensar también en cómo... digamos, en los 80s. Acabo de ver un documental que habla del golpe de Estado de Mejía Vítores a Efraín Ríos Montt y cómo uno de los puntos del golpe era justamente la instrumentalización que se estaba haciendo en la iglesia, pues a través de esa que se llamaba el verbo. Sí. Que además, al menos en esa época, como muestra el documental, era algo como muy cerrado y recluido y que... causaba mucha molestia entre los altos rangos del ejército el hecho de que Ríos Montt dedicara pues todos los domingos un tiempo para hacer un discurso desde como que si fuera el púlpito, no, digamos, usando la religión, instrumentalizando la religión para buscar cambios políticos. Y entonces sí podemos hablar de un patrón, digamos, que hubo en un tiempo pues cierto dominio de parte de la Iglesia Católica, luego la Iglesia Evangélica y luego así. Y al final la única forma de romper ese patrón es logrando el laicismo, digamos, como... criada en colegio católico, también sé que la lucha por el laicismo también benefició a la misma iglesia y la misma iglesia lo pidió. Por eso había la famosa teoría de las dos espadas y la revolución papal. O sea, la revolución papal fue los papas pedir al Estado que no se metieran en la iglesia a cambio de que la iglesia no se metiera en el Estado, porque así como en algún momento esa dinámica favorece a uno, en otro momento se le puede tornar en contra. Creo que al final, para que haya una verdadera libertad religiosa, lo mejor es que haya un Estado laico y que entonces, pues, la forma en que cada quien lleve su fe es algo, pues, del individuo, ¿no? Y donde el Estado no tendría por qué estarse entrometiendo más que para garantizar esa misma libertad. Y además que también me parece súper curioso que se tomen estos temas que ni siquiera están sobre la mesa. O sea, hasta la sociedad se ha aclarado que no está dentro de la agenda de ninguno de los dos partidos, ni el aborto, ni el matrimonio homosexual, ni nada de esto. Pero son temas que se insisten en sacar porque saben que son los no negociables de ciertas personas, porque es el peor pecado, el sacrilegio. Y la verdad eso solo ha reducido la calidad del debate. O sea, ¿qué tal si en vez de pasar horas desmintiendo, no, el aborto no es parte de la agenda, no, el aborto no es parte de la propuesta, no estamos dialogando sobre matrimonio homosexual? O sea, si en vez de pasar ese tiempo negando estos rumores o estas campañas negras o esto, lo que sea, se estuviera hablando más de la propuesta, la calidad del debate para los ciudadanos incluso sería mucho mejor. Pero lamentablemente hay quienes sienten como un interés en desviar la conversación hacia esos temas que ni siquiera son viables en este país, pues. Sí, creo que tal vez sí es eso, ¿verdad? Despierta una reacción, sí. Ajá, sí. Y entonces por eso le siguen estimulando esa parte de la sociedad. Pero yo creo que igual yo reconozco, yo crecí en una casa católica con valores católicos y hasta el día de hoy llevo muchos de esos valores, pero no creo que debería ser impuesta por mí. Y ahí es donde creo que mis papás y el colegio que fui, que es un colegio laico, no fue un colegio... porque siempre lo aclaro porque no sé suficiente de religión, yo no tuve clase de religión, pero iba al Cejusa, ¿verdad? Y todos jugábamos fútbol los domingos o sábados o domingos, y desde niñitos, antes de jugar fútbol, uno tenía que recibir catequesis. Uh-huh. No importa de qué religión fuera uno entraba ahí y jugaba fútbol después de haber escuchado una catequesis breve. La mayoría de las catequesis eran muy de sentido común para niños, ¿verdad? Entonces no era endoctrinar, sino era decir, miren, solidaridad, como su equipo, cuando se cae su compañero, ustedes, o sea, como que lo asocian a cosas que son más universales, y creo que ese es el éxito de muchas de las moralejas religiosas que hay, o muchas de las historias de diferentes escritos religiosos que al final tienen una enseñanza o una doctrina, no doctrina porque suena muy mal, pero una forma de actuar, una regla de oro que uno puede utilizar en su día a día. Yo creo que sí es valiosa tenerla, pero creo que también las instituciones socioculturales, sociopolíticas específicamente, se pueden construir un proceso similar, pero tienen que ser completamente inclusivas. O sea, tienen que ser universalmente inclusivas. Y ese es el reto, creo.
pero sí es algo que me puso a pensar. Si les parece, pasamos a falta otro, la no sé. de economía, que ahí sí no nos van a dejar hablar. Pues miren, aquí aclara algo que eso sí me sorprendió bastante. Y voy a decir una cosa antes de lo que me sorprendió, pero sí tenían un modelo que dice que la agricultura y la educación eran los dos ramos en donde Guatemala había estado huérfana. Entonces reconocen la agricultura en ese momento como un modelo de desarrollo en donde tal vez de ahí nace la idea de justificar una reforma agraria, ¿verdad? Ahorita creo que no estamos en tiempos similares en donde nadie en las propuestas ni de parte de Sandra Torres ni de Bernardo Arévalo se esté promoviendo la agricultura como un modelo de desarrollo, pero sí la educación, ¿verdad? Entonces hay similitudes, pero hay diferencias. Y lo que sí, y aquí viene la sorpresa, lo que sí dice es que no es el modelo que se está buscando, un modelo en donde el gobierno es una fuente de empleo y lo asocia con el servilismo. Mira original. qué poco socialista. O sea, y eso que él se calificaba el mismo socialista, él se autodenominaba socialista. Wow. Y parte de este discurso él dice por qué él se ve socialista. Salió más capitalista de derecha de lo que me hubiera imaginado. Pues es que él dice que se ha abusado de ese rol del Estado de contratar a las personas y ofrecerles empleo, entonces también cae en este servilismo anteriormente, ¿verdad? Aquí estoy haciendo un poquito de conexiones yo, pero él dice, se acabó ya la época de los gobernantes omniscientes que todo sabían y que en todo eran genios. Mira, qué hayekiano. O sea, así, antiplanificación central y todo. Exacto, No, olvídate. eso. Esto sí es una revelación para mí. Sí, esto está genial porque cualquier orientación de izquierda en el eje económico te dice que hay que planificar más desde el gobierno porque es el que más sabe, más información tiene y mejor capacidad tiene de orientar todos los recursos para hacerlos eficientes, ¿verdad? Pero aquí está diciendo, no, se acabaron esos tiempos, no venimos a decir cómo se tiene que organizar la economía. El conocimiento disperso, me encanta. La verdadera labor, aquí continúa Juan José, la verdadera labor gubernativa es más bien la de coordinar en la mejor forma posible los bienes y las fuerzas que integran la nación, a modo de un consejero o de un regulador de las capacidades ajenas. La propia capacidad del gobernante se demostrará precisamente en la pericia de esa regulación. Básicamente, él viene a haber de haber dicho que no le corresponde al gobierno generar ese empleo. Es las empresas, es la innovación, es la gente, es la producción que viene de otras personas que tienen mejores capacidades para innovar, para producir. Y lo que hay que hacer es saber regularlas. Ley de competencia, ¿le suena? A la gran cabrón que estaba pensando. Visionario. Ahí está. Sí, entonces, ¿verdad? Hay muchas cosas en común que tenemos con esos tiempos. Ajá. No el modelo de desarrollo, pero sí en el discurso, pues. Entonces a mí me sorprendió de manera grata haber escuchado que, bueno, grata en una parte y tal vez ingrata en otra parte, pero grata porque son conceptos que ya tenían claros ciertas personas o ciertos personajes políticos desde hace bastante tiempo. Lo malo es que pareciera que no hemos dado vuelta de hoja en muchos de estos temas. Entonces, sí, no sé, me puso a pensar y dije, puchica, él en el mismo discurso se autodenomina socialista, pero después dice que no, que el gobierno no viene a generar empleo, viene a regular los recursos y los bienes de las personas que mejor saben cómo hacer eso. Yo me recuerdo que cuando... Me sorprende mucho como que la profundidad de su conocimiento, ¿verdad? Y yo me recuerdo que cuando yo estaba estudiando ciencias políticas al inicio, yo decía, a la gran, ¿será que toda esta gente se hace la imbécil? O es mala, ¿va? O sea, como que me refiero a que... Solo se hace. O sea, me refiero a que porque si las cosas no son... Yo sé que no son obvias, pero tienen los recursos, estudian, se postulan, tienen organizaciones dedicadas a eso. O sea, como que otros países han hecho, otros países proponen, ayudan. O sea, hay cosas que se pueden hacer, identificar ese tipo de problemas. No es el problema en Guatemala. O sea, identificar los problemas, ya estamos sobrediagnosticados, ¿por qué no se hacen las cosas? Y la respuesta de todos es la voluntad política. Y tenía un profesor que siempre nos decía como, miren, la voluntad política son mamadas. Y de hecho, Sandra Torres abre su plan de gobierno diciendo, literalmente, lo que hace falta en Guatemala es voluntad política. Y hasta cierto punto dice uno, bueno, tal vez sí,
pero el problema de acción colectiva, de coordinar a todos hacia una misma meta, definir la meta y definir las métricas de cómo vamos a actuar, tal vez eso es lo difícil, pero él lo tiene bien identificado y muchos políticos hoy o personas que no necesariamente optan a cargos públicos, pero hacen apoyo técnico, lo tienen identificado, pero es importante que reconozcamos entonces la malicia detrás de que eso no se lleve a cabo. O sea, no es coincidencia que no nos hayamos puesto de acuerdo hasta ahora para avanzar desde esos tiempos hasta ahorita, porque no han cambiado las cosas. Es porque hay personas que les conviene que no cambien. O sea, y dar... Eso no te lo enseñan en la universidad, ¿verdad? Lo aprendí yo en un par de trabajos que tuve, que dije, bueno, ¿verdad? En la teoría esto se ve muy bien y la gente lo sabe. O sea, la gente lo ha estudiado. Ha leído seguramente a Hayek también, pero no les conviene que eso pase. Entonces, uno dice, es porque son imbéciles, perdón por la palabra. Bueno, si a Daniel no le da miedo decirlo aquí enfrente, lo va a decir. Ahí está. No. Si Daniel se van las es palabras. porque les conviene. O sea, de verdad, no es coincidencia. No es que solo no se pueda, no hay voluntad política de unos pocos los que llegan. No, es que de verdad no hemos logrado avanzar porque como ciudadanos no nos hemos unido para fiscalizar, para hacer que este tipo de cosas avancen, que ya se sabe qué tenemos que hacer, pero no hemos sido capaces de tener esa fuerza y esa consistencia más bien, porque yo creo que han habido momentos en la historia en donde la ciudadanía ha despertado, pero no ha logrado calar lo suficiente su actuar por falta de insistencia. Eso también tiene que ver con organización política, etcétera, pero que nos demos cuenta que las cosas pueden seguir así otros 50 años si no detenemos estas fuerzas que sí hay malicia detrás, pues. Sí, es un abandono deliberado. Y de hecho, por ahí hay un episodio que hicimos con Rudy y Félix Alvarado, que él es autor de este libro, Ensayos desde un estado perverso, que esa es su tesis. Sí, lo entrevistamos fíjese que... la perversión, ese estado perverso es porque deliberadamente ha sido abandonado. Porque deliberadamente ha sido inepto, digamos, y no ha desarrollado esa capacidad de Estado. Esa es su tesis. Yo por ahí algunas cosas coincido y otras no, pero si quieren verlo, pueden buscar Ensayos desde un estado perverso de Félix Alvarado, donde él hace precisamente esta tesis, que el Estado funciona muy bien para los intereses de ciertas personas, pero todo lo demás es un abandono deliberado, donde no se ha creado esa capacidad de Estado precisamente para estar al servicio de unos pocos. Sí, yo me recuerdo de ese episodio y todavía lo tengo ahí que dijo, ya quisiera Venezuela ser una Guatemala, porque lo tiene todo, como que encontró el balance entre cierta dosis de autoritarismo y de mantener a la gente que sirve para estos programas clientelares, y que el poder sigue estando desconcentrado en la misma manera, con las mismas personas o personajes muy similares, y les sigue beneficiando, pero pareciera que somos una democracia que respeta muchos de esos procesos, o por lo menos hasta ese momento que era, tal vez sería bueno preguntarle a Félix cómo lo ve ahora, ¿verdad? Si es que con los resultados ha cambiado su parecer, pero sí me recuerdo de eso. Y creo que al final, lo que tú decías, todos perdemos de eso. Incluso Sandra Torres le iría mejor si la gestión que hubiera tenido antes su gobierno, si hubiera, o no su gobierno, el gobierno de Álvaro Colón, en donde ella se quiere acreditar muchas de esas cosas, ¿no? O sea, ella tendría más de qué presumir. Exacto. Si hubiera logrado más cosas y de verdad hubiera hecho cambios, si hubiera puesto ese checklist, ¿verdad? Como un montón de cosas que sí se superaron. Y ella pierde de todo esto, pierde de que en el gobierno de Álvaro Colón se le asocie también un momento de corrupción, un momento en donde no se hicieron cambios que eran las promesas que se venían en el momento así de fondo, aunque sí se hicieron algunas cosas, pues ella todavía no puede cosechar porque al final se quedaron así estancadas, ¿verdad? Y en el libro de Rendición de Cuentas de Juan Alberto Fuentes Knight, ella protagoniza mucho de ese libro porque él dice que hay 3 fuerzas principales que le bloquearon a él muchas de las reformas fiscales, y una de ellas fue Sandra, dijo él. Entonces ella también como que tiene un rol protagonista donde ella misma se metió zancadilla. La Sandra del pasado le está metiendo zancadilla a la Sandra de ahorita. Ella podría estar mejor. Bueno, pero eso en muchos aspectos, Rudy. O sea, si miras los modelos predictivos y ves cómo se comportaban los votantes de la UNE hace
8 años, 4 años, y hoy la Sandra del pasado le sigue metiendo zancadilla a la Sandra del presente. Es irónico que igual muchas personas que se volcaron a votar o que planean votar por Sandra este 20, están diciendo la corrupción la hemos tenido siempre y estamos bien. O sea, no tenemos que comer, No me ayudes, compadre. Sí, no, de verdad. Y entonces ahí sí digo yo, eso es no abrir los ojos ni en lo más mínimo en cualquiera de los indicadores, pero o sea, solo googleas Guatemala y ya sabes, entonces te das cuenta que otra vez esa pregunta de ¿usted es imbécil o se hace? O sea, los que dicen cualquier cosa menos en mí. Es que de verdad, no, de verdad yo la fe en la humanidad cuesta un poco a veces, pero sí, o sea, precisamente eso. Igual en Economía Atrapada hace énfasis de que odian al Estado, pero maman de él. Exacto. Y que de ese abandono deliberado, que de verdad lo hacen a propósito porque tal vez ideológicamente están de acuerdo con que el Estado no tiene que adoptar ese rol, pero también saben que no les conviene porque el Estado es el que les provee de esos privilegios de los que los mantienen. O sea, no lo terminan de matar, es como esas familias, ya sabes, que mantienen vivo a un abuelo, tío abuelo, papá, artificialmente, solo para que siga que plot twist más dark. sí. Science fiction estás viendo. Lucy se fue así a otro nivel. Regresaba a la que veía documentales de dictadores que están medianamente aceptable porque estaba interesada en dictadores. No, pero así de dar que es la realidad. O sea, están apenas manteniendo vivo un Estado nada más para vivir de él. Y qué loco que digas eso del balance perfecto, porque yo me recuerdo que desde que tengo un poco de conocimiento de política, cuando empecé a estudiar, yo decía como es que ya no aguantamos. O sea, ya viene el punto donde colapsa todo y nos ponemos de acuerdo o nos hundimos o para arriba. Y parece que ahí seguimos. Porque ¿verdad? no tocamos fondo. Es como, no hemos tocado fondo como Venezuela, digamos. O como cualquier otro legítimo ejemplo. Pero no hemos tocado fondo y ese no tocar fondo no nos ha hecho despertar de tal manera como, porque cuando una nación toca fondo dice, no, esto no lo vamos a permitir, digamos. O sea, estamos en ese equilibrio de, bueno, estamos mal, pero tampoco estamos tan mal como para que yo me incomode y deje de hacer lo que tengo que hacer hoy y vaya a protestar a la plaza, por ejemplo. Sí, pero yo me recuerdo tu frase, sí, la tengo también tatuada aquí, que somos víctimas de nuestra propia resiliencia, porque aguantamos tanto, ¿ves? Ajá, o sea, sí. Estamos en crisis. Sí, no, ya a la siguiente no aguanto y viene la crisis, la aguanté. Sí, la como aguanté. que las teorías sobrevive, ¿va? O sea, las las teorías de revolución dicen como que tienen que pasar ciertos momentos críticos, como un desastre natural, como una crisis económica muy fuerte, como una presión extranjera muy fuerte, para que entonces las cosas cambien o agarren ese momentum para empezar a cambiar de tal forma. Pero parece que ni aunque hagan 10 listas Engel, ni aunque... Ajá. O sea, como que de verdad se siguen poniendo en el... Estamos creciendo al 7%. O sea, como que lo maquillan todo con legalismos y el debido proceso. Entonces sí existe la democracia porque se respetan los plazos. Entonces ahí sí uno dice... Sí, o sea, formas de ponerse la venda y seguir justificando las cosas van a haber siempre con la suficiente argumentación. Todo es democracia. Porque no es tan evidente como, digamos, un cuartelazo o la marimba en la radio o algo así. Ajá. Suponete esto que decías, ¿qué fue lo que dijiste antes del 7%? Dijiste otro ejemplo. Pero sí. Retrocedan el video. Ya me voy a recordar porque eso me hizo pensar en algo. Pero bueno, pero mientras me voy a pasar a el gran reto que va a ser gobernar en un estado que no tiene capacidad de ejecución. Digamos, si Bernardo Arevalo llega a quedar, que es lo más probable, uno de los retos que va a enfrentar es que está recibiendo un estado incapaz y un estado lleno de parásitos y sin capacidad de ejecución, digamos. O sea, uno de los grandes problemas en Guatemala no es la falta de presupuesto, sino la falta de ejecución. Y agarrar ese elefante blanco y enseñarle a caminar
va a ser muy, muy difícil y yo creo que es bien importante que la población tenga también, porque qué buenísimo, qué bonito que haya toda esa esperanza, esa ilusión. El Señor con su cartel lo estamos esperando desde 1951. Pero también ese esperarlo desde 1951 tiene que adecuarse a la realidad guatemalteca y saber que puede ser el mejor gobernante del mundo, que si recibe un Estado sin capacidad de ejecución, pues difícilmente va a poder lograr todos los cambios que a nosotros nos hace ilusión, ¿no? Y en especial porque hay que empezar por limpiar la casa y quitar todos estos parásitos que están manteniendo apenas vivo al Estado, solo para poder vivir de él. Y algo muy importante que resaltaba Rudy del discurso es que habla como que si ya se superaron esos problemas, ¿verdad? Uh-huh. Y yo he notado eso en ciertos discursos de Semilla que hacen énfasis en que los corruptos ya perdieron, en que eso es del pasado, que ellos ya tienen miedo, que de cierto modo puede ser que ayude en una campaña porque te llena de esperanza decir, bueno, los buenos somos más. PTSD ahí va, pero... Perdón. O sea, como decir, la gente honesta es más, no te sientas solo como votante, atrévete a votar diferente. Yo entiendo la lógica detrás de eso, pero también es un poco peligroso porque decimos... ellos llegan al poder y los corruptos no desaparecieron. No, pues. Pueden tener un poco de miedo, pero tienen mayoría en el Congreso. Ellos no se van a dejar perder así de fácil y lo que queda quizás es más tortuoso de lo que ya han caminado. Entonces, sí hay que tener cuidado con esas expectativas que uno tiene y también yo creo que ellos tienen que tener una muy buena capacidad de comunicar esos problemas a los que se están encontrando en el camino, porque el discurso de que ya ganaron no les va a servir después, ¿va? Sí. Y sabes que estaba pensando también, o sea, yo me declaro en un estado similar al que estaba Juan José Arevalo aquí diciendo que ya superamos ciertas cosas, porque como yo lo veo, pienso que ya se superó la forma de hacer política con el clientelismo. O sea, si alguna de las muchas cosas que podemos leer con los datos que hay hoy sobre las elecciones es que el modelo clientelar caducó, o sea, fracasó por completo. En cuanto a presidentes, me refiero. Sí, pues quizá no en cuanto a diputados y alcaldes, eso es otro rollo, pero al menos en cuanto a elección presidencial. Pero a la vez no quisiera dormirme en mis laureles y decir, sí, ya caducó el modelo clientelar para la presidencia, porque así de fácil en 4 años se puede, digamos, es como una hierba que vuelve a crecer, no sé cómo decirlo. Old habits die hard, man. Sobre todo porque hacer un partido cascarón con modelo clientelar es fácil. O sea, solo necesitas gente sin vergüenza y dinero. Y eso hay. Y abunda. Los buenos somos más, Rudy. Y ese es el ¿cómo decís? Path of least resistance. Ese es como el camino de menos resistencia, es armar ese partido cascarón clientelar. Entonces, sí queremos mantener esta victoria sobre el clientelismo. Va a tocar tener una ciudadanía activa que busque hacer la ardua labor de hacer partidos políticos de verdad, donde sí se camine para buscar las firmas, se vaya con la gente, sea programático, haya principios y valores, haya propuesta, etcétera, porque mientras no haya estos partidos que ocupen un espacio, los que van a volver a ocupar el espacio son esta mala hierba que va a volver a crecer y va a volver a armar sus partidos clientelares cascarón, digamos. Sí, no, yo creo que ese aprendizaje es el clave. O sea, al final yo me fui cerré el libro y me quedé pensando, si esto dice algo es que no tenemos que confiarnos. Uh-huh. Porque en ese momento, imagino, la esperanza ha de haber sido abundante. El sentimiento de victoria, de victoria, renovación. Incluso un par de años después de este discurso, probablemente muchas personas con nuevos derechos, nuevas leyes. O sea, yo puedo pensar, mi abuelita nació en un país donde cuando ella nació no podía votar. Uh-huh. Y gracias a estos momentos... Ni manejar, creo. Sí, ni abrir una cuenta de banco sin permiso de su esposo. Sin permiso de su esposo, o sea, sí. O sea, tantas cosas que cambiaron, pero de todos modos no le dimos vuelta de página a tanto otro montón de cosas. Entonces, si hay algo que tenemos que aprender es que no hay que cantar victoria todavía. Uh-huh. Y eso es algo que me dejó así como pensando, hay un largo camino por andar. Yo creo que este puede ser el inicio de una cápsula histórica en tangente. Tal vez pensaban que iba a decir algo más esperanzador, pero este ejercicio me pareció muy bueno y creo que podríamos agarrar fragmentos de
de historia y es una forma nueva, mejor de discutir historia y de relacionarla con el presente, creo yo. Y me gustó mucho la conversación. Me gustaría que también ustedes opinaran qué tal, si les gustó, que estemos leyendo un poco los fragmentos de libros históricos y que los comentemos de alguna forma. Me hubiera gustado tal vez aprender historia así en la U. Pero... Me encantó también el formato, gracias Rudy. Yo propongo, si a la audiencia le parece, nos pueden dejar en los comentarios también, propongo que el siguiente sea el arte del asesinato político, porque vaya, si no hay ahí paralelos, podríamos invitar a una Claudia Méndez Arriaza, por ejemplo, o a un Edgar Gutiérrez, pero no sé si está en Guatemala, o a Ronaldo Chaeta, no sé. O sea, la verdad es que tenemos invitados accesibles que podríamos conversar sobre eso. Y bueno, gracias. Gracias a Fátima y a Rudy por la conversación, a ustedes por escucharnos y por siempre seguirnos y por sus comentarios. Y nos vemos en el siguiente episodio de Tangente Podcast. Chau. Chau. Adiós.